Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 17. Vamos a leer Mateo capítulo 9 versículo 17. Así dice la palabra de Dios. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Diga conmigo, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres, ¿qué pasa? Se rompen y el vino se derrama. Y los odres, ¿qué pasa con los odres? Pero echan el vino nuevo en odres. ¿A dónde va el vino nuevo? Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén y amén. Tome su asiento. Hay un clamor en estos tiempos de la iglesia. Yo creo que usted también es parte de ese clamor. Pero creo que es un clamor en general. Creo que la iglesia del Señor, no importa qué color tenga, qué lengua tenga, pero donde hay iglesia en estos tiempos hay un clamor para que Dios desate lo nuevo, para que Dios traiga esa gloria postrera que el profeta Ageo profetiza. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y hay un clamor de la verdadera iglesia por ese mover de Dios o por ese derramamiento del Espíritu Santo. Es un clamor que está costando, cuesta, porque estamos en un tiempo donde siempre les digo que legiones de demonios se han soltado para oprimir la iglesia, para someterla, para cansarla. Por eso hay una palabra del Señor a la iglesia de Filadelfia: por cuanto tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Entonces la realidad es que estamos en tiempo tan difícil que muchas veces tenemos pocas fuerzas para buscar a Dios, para seguir a Dios. Pero el Señor Jesús le habla a Juan de una iglesia que aunque tiene poca fuerza, no ha dejado de ser fiel a Dios. Que aunque tiene poca fuerza, todavía está firme. Que aunque tiene poca fuerza, todavía no ha dejado de clamar a Dios. Todavía no ha dejado de confiar en Dios. Aunque tiene poca fuerza, todavía está resistiendo. Entonces esa es la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto tenés poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Todavía el nombre mío está en tu boca, todavía me alabas, todavía me adoras. Aunque tienes poca fuerza, aunque a veces te cuesta venir a la reunión, yo sé que en tu corazón está el deseo de agradarme. Aunque tienes poca fuerza y no pudiste orar como te comprometiste esta semana, pero yo sé que en tu corazón tienes el deseo de orar, de bendecir mi nombre, de alabarme. Aunque tienes poca fuerza porque los problemas te están sacudiendo, yo sé que tienes el deseo de alabarme, de adorarme, de decirme gloria, de darme alabanza, de darme honra. Oh, aunque estés llorando, yo sé que dentro tuyo estás gozándote porque solamente amas mi presencia. Y esa es la iglesia del último tiempo que está clamando por algo más de Dios. Con poca fuerza está clamando por algo más de Dios. Demonios se han soltado para parar a la iglesia, para hacer que se paralice la obra de Dios, pero Dios mantiene su promesa. Él dijo: nadie te podrá hacer frente. Yo te doy autoridad sobre todas las obras del maligno. Y si bebieres cosas mortíferas no te hará daño. Entonces dice el Señor: yo te di la autoridad. Resiste. Al diablo muchas veces no se lo enfrenta, al diablo se lo resiste. Y créame que a veces son tan fuertes los ataques del diablo. Y el diablo puede presentarse para atacarte de muchas maneras. No siempre él te va a atacar de noche cuando todos duermen, o no siempre te va a tocar a nivel espiritual. A veces él te va a tocar en tus finanzas. A veces él te va a tocar en tus relaciones de familia. A veces él va a querer tocar la forma que tenés vos de pensar para hacerte menguar, para quebrar
quebrarte, para cansarte. Pero el Señor dice, resiste, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Él anda como un león. Yo soy el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, y aunque bebieres cosas mortíferas no te hará daño, y aunque hablaren contra ti, mas ese que habla contra ti lo hará sin mí, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y yo soy tu aliento, y yo soy tu fuerza. Por eso diga el débil, fuerte soy. Oh, diga el débil, fuerte soy. Mira, hay que tenés al lado, decirle, decí que sos fuerte si te sentís débil. Y diga el pobre, rico soy. Entonces sí hay un clamor que hoy la iglesia está desatando en las atmósferas espirituales. Señor, derrama de tu espíritu sobre nosotros. Aunque esté cansada, aunque esté agotada, aunque esté sin fuerza, aunque muchos están dormidos, otros están tibios y otros prácticamente están muertos. No te preocupes en el estado espiritual que tenés al hermano que tenés al lado, o en qué estado espiritual estás vos, porque el Espíritu de Dios sopló una vez y lo volverá a hacer una vez más. El viento soplará una vez más sobre tu vida y levantará todo hueso seco. El viento soplará una vez más sobre nuestra nación. El viento dice David, ¿qué hubiese sido de mí si no creyese? Diga conmigo, ¿qué sería de mí? Dígalo fuerte, ¿qué sería de mí? Predique conmigo esta noche. ¿Qué sería de mí? Dígalo fuerte ahí donde está. ¿Qué sería de mí si no creyese que voy a ver la obra de Dios en la tierra de los vivientes? No tendría sentido venir aquí. No tendríamos sentido juntarnos. ¿Por qué? Si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los valientes. Por eso Habacuc, en medio de un caos nacional, en un lugar donde parecía que la justicia de Dios no se manifestaba, sino la justicia de los hombres era la que se manifestaba, y la justicia de los hombres es injusta, es cruel, es corrupta. Entonces en un momento él dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Pero en un momento que él tuvo un encuentro con Dios, comenzó a gritar lo que nosotros tenemos que gritar en estos tiempos. Y Habacuc dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio donde el diablo se está manifestando. Diga conmigo, aviva tu obra, Señor. En medio del ocultismo, aviva tu obra, Señor. En medio de las enfermedades pandémicas, aviva tu obra, Señor. En medio de los terremotos y en medio de las inundaciones, aviva, dígalo fuerte, aviva tu obra, Señor. Ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo, que el fuego de Dios vuelva a brillar en nosotros una vez más. Entonces hay un clamor por lo nuevo de Dios. Queremos más de su presencia. ¿Cuántos quieren más de su presencia? Queremos más de su unción. ¿Cuántos quieren más de su poder? Pero Jesús fue claro cuando habla a sus discípulos. Y Él les enseña y le dice, hijos, yo no puedo derramar de mi espíritu nuevo sobre odres. Dios no va a derramar su vino sobre estructuras que no pueden contenerlo. Y hoy en realidad hay una iglesia que se tiene que preparar para este vino que va a venir sobre nuestras vidas. Si el vino se derrama sobre un odre que es viejo, lo que va a pasar es que ese odre se va a romper. ¿Y qué es lo que pasa? Se desperdicia todo el vino. Porque el vino, el odre viejo no puede sostener la presión, diga conmigo, la presión del vino nuevo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a llevarlo a la práctica, esto que dijo Jesús, porque a mí me gusta enseñar siempre con prácticas. Nosotros recibimos el mover de Dios en la iglesia. Había alguien que hoy me dijo, pastora, mientras yo estoy en la iglesia, yo siento la presencia de Dios. Pero cuando me voy, yo siento que la presencia de Dios se quedó ahí y yo me fui sola. Por eso quiero estar, dice, en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros recibimos el mover de Dios dentro de la iglesia, muchas veces salimos afuera y sentimos que ese mover que sentimos acá, que ese vibrar espiritual, no sé cómo llamarlo, ese quebrantamiento, no sé cómo Dios se manifiesta en usted. Algunos sienten un fuego, otros hablan en lengua, otros gritan gritos de júbilo, otros saltan, otros dan vuelta, otros se caen al piso. Pero la realidad es que cuando viene el Espíritu de Dios todos sentimos algo. Y es que estamos llenos de gozo, llenos de alegría, sentimos paz y no queremos que ese momento termine. Eso es lo que se siente, ¿no? ¿Cuántos han sentido eso? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Pero muchas veces cuando hay fisuras en nuestro odre, cuando nuestro odre está viejo, y ahora voy a explicar qué es un odre viejo, lo que sucede es que hay grietas. Y es lo mismo que cuando hay un vaso que está partido, ¿vio? O un recipiente que está partido, usted lo va a llenar, pero al rato va a ir y ¿qué le va a faltar? Le va a faltar el agua. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa agua se fue por esa grieta, ¿sí? Entonces el Señor dice, yo necesito romper estructuras viejas. Yo necesito confrontar hábitos, pensamientos, estructuras viejas que hay en tu vida. Entonces vemos que antes de venir un derramamiento poderoso de Dios, vemos que hay gente que se prepara para recibir eso. Yo he estado estudiando mucho los avivamientos que han transcurrido en la historia de la humanidad. Diferentes avivamientos que Dios ha utilizado a hombres poderosos para ese avivamiento. Y uno que ustedes conocen y que es muy cercano a nosotros porque es de aquí, de nuestra nación, es Claudio Freyson. Y él explicaba muchas veces, bueno, él cuenta su testimonio y las cantidades de prueba que tuvo son sin número. Pero dentro de esa prueba, dentro de esa vida, había una necesidad en su corazón de buscar más a Dios. Entonces él disponía de su tiempo, disponía de sus momentos para buscar más de Dios. Y así fue que en el año, si no me equivoco, 1992, si alguien me puede, soy muy mala para las fechas, hubo un mover en Argentina, que ese mover fue trasladado a diferentes naciones del mundo. Allí hubo un derramamiento del poder de Dios, de gozo, de alegría, de vino nuevo. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Muchos lo criticaron, muchos no estuvieron de acuerdo, pero lo que es de Dios se siente. Y sentíamos que las atmósferas cambiaban. Yo tenía 13 años y en una de esos movimientos, allí en el Luna Park, yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Fue un tiempo de fuego. A la vez Dios estaba levantando con un nuevo mover poderoso de su presencia a nuestro hermano Marcos Witt. Entonces como que se había complementado lo que era la alabanza y la adoración con lo que era la palabra. Y eso era una gloria, era un estruendo. La gente caía bajo el poder del Espíritu Santo mirando los videos del pastor Freyson. La gente caía bajo el poder del Espíritu Santo escuchando los mensajes. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo. Eso es un mover, eso es un despertar de Dios para una nación. Y lo hizo a través de un hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque Él dispuso su corazón a ser lleno de su presencia, pero a buscar y a esperar por su presencia.
Luego también tuvimos un mover de Dios muy importante en lo que es la liberación. Y allí vimos a nuestro hermano Carlos Anacondia, que él decía: oíme bien, Satanás. Y los endemoniados se endemoniaban allá 1 o 2 cuadras de donde se hacía la campaña, y de allí lo traían a la gente a la campaña, y todos caían y eran libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es un movimiento nuevo del Espíritu de Dios. Y así hubieron diferentes movimientos. Simplemente les estoy contando los de Argentina. Después hubieron otros avivamientos. Ni hablar del avivamiento o el despertar espiritual que hubo en el aposento alto, donde todos fueron llenos de la gloria de Dios. Y entonces dice que Pedro y Juan Jacobo iban al templo y se encontraron con un hombre que estaba pidiendo dinero, y hacía muchos años, una vida entera, había estado postrado en la puerta del templo. Él no podía entrar al templo porque en aquel entonces los que estaban lisiados, los que tenían alguna enfermedad, eran ciegos o cualquier enfermedad física que tuvieran, no podían entrar al templo. Qué loco, ¿no? Al templo solo entraban los sanos y los enfermos quedaban afuera. No se les permitía entrar. Pero Dios ahí siempre obrando sus maravillas, y de repente aparece Pedro y Juan a la hora ¿de qué? De la oración. Aparecieron no en cualquier horario, aparecieron la hora de la oración, porque era una iglesia que oraba sin cesar, una iglesia que buscaba a Dios de día y de noche. Dios no derrama su espíritu sobre gente que es indiferente. Dios no derrama su espíritu sobre gente que no lo quiere. Dios no derrama su espíritu sobre espectadores. Dios derrama su espíritu sobre los sedientos. Por eso Él dice: venid a mí, todos los que tengan hambre y todos los que tengan sed, y yo los voy a llenar. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero Él no derrama sobre una generación que no tenga sed de su presencia. Y ahí Pedro fue con Juan y Jacobo a la hora de la oración. Lo miran al que estaba postrado en el piso, y se ve que en ese momento no llevaron dinero, pero le dicen: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el que estaba lisiado, el que estaba paralítico en la puerta del templo, entró al templo y comenzó a danzar. Y yo me imagino a este hombre correr por todo el templo, 40 años que estaba postrado, pero ahora el nombre de Jesús lo había hecho libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios hay liberación. Donde está el Espíritu de Dios hay restauración de familia. Donde está el Espíritu de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso cuando Él te toca, no podés quedarte en el banco. Por eso cuando Él te toca, no podés callarte. Por eso cuando Él te toca, tenés que decir: yo sé en quién he creído, a mí nadie me lo contó. Yo sé quién es el que camina conmigo. Yo sé quién es el que está en la sombra de mi mano derecha. Yo sé quién es. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Por qué? Porque Él es mi amigo, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios. ¿Habrá alguien que me esté escuchando en esta noche? ¡Aleluya! Pero para que haya ese derramar, tiene que haber un rompimiento de estructuras viejas. Diga conmigo: estructuras viejas. Porque Dios quiere derramar ese vino. Él está ansioso por derramar ese vino. Pero antes, Él antes quiere hacer odres nuevos, para que sean transportador de su gloria. Para que no se la pierdan cuando salen de la iglesia. Para que no se les vaya ese derramar por el camino. Entonces, por eso antes del vino nuevo, Dios quiere romper odres viejos. Diga conmigo: antes. Dígalo fuerte: antes. Antes del vino nuevo, Dios quiere romper. Diga conmigo: romper. ¿Está listo para que el Señor lo rompa? O capaz ya lo está rompiendo.
Y yo te voy a decir cómo Dios rompe. Dios comienza a confrontar hábitos. Diga conmigo, hábitos. Pensamientos, esos son cosas viejas que tenemos dentro de nosotros, estructuras viejas, pensamientos, fortaleza, pensamientos humanos que en vez de hacernos avanzar, nos hacen retroceder. Una de las cosas que el Señor quiere romper en esta generación es con la queja. Diga conmigo, la queja. Hay gente que quiere lo nuevo de Dios, pero todavía se está quejando. Todavía se queja y se vive quejando porque hace frío, porque hace calor, porque la plata no me alcanza. Y se vive quejando y porque este gobierno y porque esto va cada vez mal en peor. Y la Biblia dice que el hombre comerá de los frutos de su boca. Entonces, si nosotros nos estamos quejando todo el tiempo, es muy difícil que Dios quiera derramar algo nuevo sobre nosotros. Mira el que tenía al lado, decirle, tenés que dejar de quejarte un poco. La queja. Queremos que Dios nos bendiga, pero nos quejamos. Queremos que Dios nos llene de su espíritu, pero encuentra gente quejándose todo el tiempo. Es que Dios a mí no me debe querer. Es que Dios a mí no me tiene en cuenta. Claro, yo no tengo estudio, no tengo esto. Eso es para los pastores, eso es para los hermanos líderes. A mí que Dios me va a mirar. Y si el Señor te vino a mirar a vos, si estás en este lugar, no es porque vos quisiste estar en este lugar, sino porque hay una mano que no estás viendo, una mano invisible que te trajo a este lugar y te dice en esta noche, mío eres tú, mío eres tú. El hombre piensa su camino, mas yo enderezo sus veredas. No estás acá porque sabe que no estás acá porque vos querés, porque más lindo hubiese sido quedarnos en casa, más lindo hubiese sido tomar unos mates en casa, quedarnos con los que nos quieren en casa, pero usted vino aquí y no vino porque su carne le trajo, porque su carne estoy segura que no quería venir. Usted vino porque la mano de Dios lo trajo a este lugar. Usted alaba no porque a usted se le ocurre ni porque tiene ganas, usted alaba porque Él es Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es digno de supremas alabanza. Eso es andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Yo no hago lo que mi carne quiere, yo hago lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga, ¿entiendes? La carne quiere quedarse en el sillón, la carne quiere quedarse mirando televisión, pero el Espíritu dice, hija, anda a la iglesia, hijo, anda a la iglesia, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar allí para derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. Las puertas de los cielos se abren donde hay 2 o 3 que están reunidos en mi nombre, y donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Así que acá hay más de 2 o 3. La gloria de Dios está presente en este lugar y corazones sedientos están listos hoy para decirle, derrámate sobre mi vida, Señor, derrámate sobre mi vida, Señor. Entonces la queja, Dios la quiere sacar afuera. La queja. Yo sé que todos pasamos momentos difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud ante esos momentos difíciles? ¿La queja o la alabanza? No vale las dos. Alguien dijo de la queja avanza. No, es la queja o la alabanza, la queja o la adoración. ¿Cuánto están pasando momentos difíciles en el día de hoy? ¿Cuánto están pasando? Si quiere no levante la mano, usted lo piensa ahí nomás. ¿Cuánto están pasando por momentos difíciles en su familia? Por momentos difíciles en su economía, por momentos difíciles en su matrimonio. Usted tiene 2 opciones, o se queja o adora. O se queja o adora. ¿Me está escuchando? Usted tiene, no hay 3 opciones, o se queja o adora. El Señor enseñó al pueblo de Israel que cuando
iban camino a la tierra prometida, que les tocaba atravesar un gran desierto, el Señor enseñó a su pueblo que era momento de en el desierto sacar los panderos y comenzar a danzar. ¿Cómo yo puedo danzar en el desierto? ¿Cómo yo puedo danzar cuando me siento solo? ¿Cuándo yo puedo danzar cuando realmente los problemas están cayendo uno tras otro sobre mi vida? Y el Señor dice, yo quiero que saques tu pandero, porque con címbalos resonantes yo quiero que me alabe. Con címbalos de júbilo yo quiero que me alabe. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Me está escuchando, iglesia? Todo lo que respira. Por eso, deja la queja. Dios va a destruir tu queja en esta noche y va a levantar un cántico de alabanza y adoración para que escuche el diablo que hay alguien que pelea la batalla por ti. Hay alguien que te trae victoria. Hay alguien que te trae victoria. Oh, yo dije, hay alguien que te trae victoria. Oh, hay alguien que te trae victoria. Aleluya. Aleluya. Adora, adora, adora a Dios. Adora, adora, adora a Dios. Oh, esa alabanza tiene que subir de nuestra boca. Pero hay otras cosas que nos separan de ese derramamiento del último tiempo. Odres viejos que el Señor quiere romper. No solamente es la queja, sino es la comodidad. La comodidad. Nosotros queremos el vino nuevo de Dios, queremos ese derramamiento del Espíritu Santo, pero lo queremos dentro de nuestra comodidad. Y no podemos querer un derramamiento nuevo de Dios de una manera cómoda. No hay derramamiento nuevo. Diga conmigo, no hay. Dígalo fuerte, no hay derramamiento nuevo para los que no quieren levantarse de su sillón espiritual. No hay. No hay derramamiento nuevo para los que no quieren levantarse de su sillón espiritual. ¿Qué hicieron las vírgenes? Tuvieron que levantarse e ir a buscar el aceite. Yo tengo que buscar el aceite. Yo tengo que buscar ese derramar sobre mi vida. Volvemos a lo mismo, a los sedientos, a los hambrientos. Dios quiere llenar. Yo sé que Dios está levantando una generación que no le importa incomodarse por cuestiones de reino. Los otros días hablábamos con mi esposo y él me decía, recordábamos lo que vivíamos hace algunos años atrás en las congregaciones. No habían tantas luces, no teníamos templos tan lindos. Nosotros, cuando yo era niña, iba a un templo muy humilde. No teníamos ni siquiera piso de material, era piso de tierra. Cantábamos a capela y con suerte teníamos una pandereta. Y si no, los chicos de escuela dominical siempre estaban listos para tocar los TikTok. ¿Saben cuáles son? Los palitos. Siempre. Pero era una gloria. Nosotros sabíamos a qué horario empezaba la reunión, pero no sabíamos a qué horario terminaba. Porque el Espíritu Santo no le poníamos reloj. Pero con el pasar de los tiempos, yo no sé qué pasó, pero hemos dejado el primer lugar al Espíritu de Dios para entrar en una comodidad
una comodidad de estar calentitos en las reuniones. Y yo no digo que eso esté mal, eso está bien. A mí me gusta la comodidad. Pero cuando a veces la comodidad ya te impide seguir a Cristo, es peligrosa. Recuerdo que tenía 8, 9 años y con mi familia caminábamos todo campo, como 40 cuadras de ida y 40 cuadras de vuelta. Jamás escuché a mi mamá quejarse. Jamás escuché a mi mamá decir tengo frío, o jamás escuché a mi mamá decir si llueve no vamos a la iglesia. Llegábamos con barro hasta acá, pero con una felicidad, porque a nosotros nos habían enseñado que es alegría y que es gozo venir a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Hoy si el micro tarda ya no queremos venir. Hoy si no tenemos plata para la sube ya no queremos venir. ¿Por qué? Porque nos falta el hambre, nos falta la sed. Cuando usted tiene hambre natural, a usted no le va a importar si tiene que ir a buscar comida, aunque sea un tacho de basura. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que come de los tachos de basura, porque para el hambre hay un dicho que dice no hay pan duro. Lo mismo es el hambre espiritual. Cuando nosotros no tenemos hambre de Dios, cuando nosotros no tenemos sed de Dios, no nos vamos a mover. Pero tiene que volver en estos tiempos el hambre por su presencia. No importa cuántos kilómetros tenga que hacer, pero yo me voy a alegrar con los que me dicen a la casa de Jehová iré. Oh, a la casa de Jehová iré. Entonces el Señor mira esos corazones sedientos. La comodidad hace que yo ya no quiera congregarme muchas veces, porque estamos en un tiempo donde la gente camina o corre muy aprisa. Y se lo digo porque yo lo vivo en casa todos los días corriendo. No alcanza el tiempo muchas veces para hacer demasiadas cosas. Estamos todo el día haciendo cosas y parece que el día termina. Las horas pasan tan rápido. Mirá el que tenía al lado, decirle, pasa tan rápido todo. Pero no se olvide que hay una profecía que dice que en los últimos tiempos las horas serán, y es lo que estamos viviendo en estos tiempos, las horas serán acortadas. Entonces, diga conmigo, comodidad espiritual. Ahora vamos a gritar fuera. Más o menos salió ese fuera, no sé quién gritó, pero comodidad espiritual. Puede salir mejor. Comodidad espiritual. Queja en el nombre de Jesús. Entonces, el odre viejo representa una vida que no está dispuesto a cambiar, que no quiere cambiar. Y eso es triste, porque se van a quedar fuera de lo que Dios quiere hacer para ellos. Queremos lo nuevo de Dios, pero queremos seguir viviendo de la misma manera, con nuestras quejas, con nuestra comodidad. Y lamentablemente no será sobre nosotros derramado ese vino nuevo. Porque Dios lo primero que quiere hacer es hacerte a su manera, formarte a su manera. El odre nuevo no se compra, el odre nuevo se forma. Se forma. ¿Y cómo se forma? Dice que Jeremías recibió una palabra de Dios y Dios le dice, Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y Jeremías se levantó y fue a la casa del alfarero, y cuando llegó vio que el alfarero estaba formando una vasija, pero por momentos esa vasija tenía grietas, por momentos tenía asperezas, por momento esa vasija era quejosa, por momento esa vasija era cómoda, por momento esa vasija tenía muchas fortalezas mentales. ¿Y qué hacía el alfarero? La tiraba al piso, la rompía, la tomaba y la volvía a hacer. Mira al que tenía al lado y decirle, me parece que te están queriendo hacer de nuevo.
Entonces Dios trabaja a través de nosotros para formarnos como odres nuevos a través de procesos en donde vamos a pasar pruebas, en donde vamos a pasar luchas. Hay un evangelio que nos ha enseñado que porque yo predico a mí no me va a pasar nada. Hay un evangelio que nos han enseñado que porque yo voy a la iglesia a mí no me va a pasar nada. Hay un evangelio que nos han enseñado que si venimos a Cristo todas las cosas son nuevas y te va a ir bien. Pero sin embargo el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Me está escuchando? En el mundo, ¿qué vas a tener? Pero ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Porque Él está contigo, Él te libra de la aflicción, Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Él cuida de ti, Él cuida de ti. Y así no lo hiciera. ¿Me escucha? Así no lo hiciera. Así tuviéramos que pasar necesidad. Así tuviéramos que pasar por hambre, así tuviéramos que pasar por violencia, así tuviéramos que pasar por escasez. Habacuc decía: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia entre los hijos de Dios y de los que están en el mundo. Algunos, dice, ellos confían en carro y aquellos, diga conmigo, aquellos, dígalo fuerte porque estoy predicando, aquellos en caballo, mas nosotros, diga conmigo, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. ¿En quién vamos a tener memoria? En el nombre de Jehová. ¿En quién vamos a tener memoria? En el nombre de Jehová. ¿A quién tenemos que recordar? En el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¡Aleluya! Si estás en el piso, prepárate para ponerte de pie, porque no es con ejército ni con espada, es con su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Entonces, así nos procesa Dios. Cuando tenemos un mal carácter, va a trabajar nuestro carácter. Te va a poner gente quejosa a tu alrededor. Te va a poner un marido quejoso, te va a poner una madre quejosa, te va a poner una esposa quejosa. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar tu carácter. Recuerden lo que yo le enseñaba sobre el tema de la oración. Algunos dicen: Señor, trabajan mi carácter. Están en el aposento alto, ahí en lo secreto, en lo oculto, y le dicen a Dios: Señor, yo quiero ser mejor, yo quiero tener tus pensamientos, yo quiero tener tu carácter, yo quiero tener tu corazón. Y piensan que se van a quedar en esa oración, pero quiero decir que te vas a levantar de la oración y Dios te va a poner a prueba. Va a venir tu prueba, va a venir tu lucha, porque Dios te dice: yo voy a formar tu carácter, a mi carácter, pero antes tenés que enfrentarte a la tormenta que tenés afuera. Antes vas a tener que enfrentarte a las malas decisiones de algún familiar. Antes vas a tener que enfrentarte a las quejas o a las réplicas de alguien. Pero recuerda, le estabas pidiendo que Él moldee tu carácter. Qué mejor es que tú puedas practicarlo, porque si no hay práctica, si no hay prueba, no hay un ascenso. Cuando yo voy a rendir un examen, yo voy a rendir un examen no para que ese examen me lleve a un grado anterior, sino para que ese examen sea aprobado y me lleve a un nivel superior. No te quejes de los exámenes. No te quejes. Entonces decimos: Señor, tú dijiste que eras mi proveedor. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. ¿Y cómo Dios nos puede demostrar que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, si antes no nos hace falta algo? Nadie que no le haga falta algo va a pedir eso. Entonces vas a tener que pasar por carencia. Muchas veces predicamos: Señor,
Bajo tus alas estoy seguro. Y recitamos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué hay? Como pasó ayer a uno de nuestros líderes, ¿qué hay si tenés que enfrentar un asalto? Pero no estábamos diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vamos a ponerlo en práctica, que el diablo sepa quién es el que está contigo y quién es el que te protege, porque el diablo te podrá robar un auto, una moto, una casa o lo que sea, pero si Jehová está con nosotros, dice lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón, yo lo voy a restituir al 100%. Mis hijas decían: mamá, le robaron la moto a Vivi, pobrecita. Le dije: no digas pobrecita, porque va a tener una mejor, porque yo no vi a nuestro Dios quedarse nunca de manos cruzadas con gente que le es fiel y con gente que son sus hijos. No te preocupes por lo que el diablo te sacó, que viene restitución para tu casa, para tu familia, para tus generaciones. Viene restitución. Pero Dios tiene que probarnos. Mira al que tenés al lado y decirle: no tengas miedo a la prueba. No tengas miedo a la prueba. Yo sé que te hace llorar, un montón de veces lloro. Pero vas a sentir la voz del Espíritu Santo cuando la digo yo, como la siento yo, que te va a decir: secate las lágrimas. Secate las lágrimas, no llore, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Hijo, te caíste, vuélvate a levantar, porque 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levanta. Oh, ayer decían: me empujaste con violencia, mas Jehová sostuvo mi mano. Aleluya. Ay, Señor, ¿por dónde vamos? Dios te lleva por procesos para romper estructuras internas. Dios te lleva por pruebas para romper estructuras internas. Déjame que te voy a buscar un texto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18. Mire lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por todos los periodos. Pasó por traiciones de sus propios hermanos, compañeros. El apóstol Pablo pasó por piedras, o sea, lo querían apedrear. Pasó por latigazos, golpes. Estuvo preso en la cárcel. Y dice que estaba en la cárcel, en el lugar de más adentro. Por ahí pasaban las cañerías de los baños, ¿cómo se dice? Las cloacas de toda la ciudad desembocaban ahí. ¿Me está entendiendo dónde estaba preso? Y allí estaba él, preso, con cepos en sus manos, en sus pies. Pero este hombre escribió una palabra que la tenemos que tener presente en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son cosas eternas. Oh, son cosas eternas. ¿Me está escuchando? Tu problema no puede detenerte. Tu situación no puede detenerte. Oh, eso es temporal. Diga conmigo: es temporal. Pero esto que es temporal produce en mí el peso de la gloria de Dios. Entonces, Dios nos lleva por proceso porque Él quiere romper nuestro odre viejo: orgullo, religiosidad, amargura.
Él te ablanda, te presiona, te limpia. El vino nuevo no es un entretenimiento, es una asignación. Dios te asigna para algo, no es para que nosotros lo disfrutemos solo. Nosotros lo vamos a tener que derramar, lo tenemos que dar a otros. Y por eso es que Dios nos manda a que nuestro odre sea un odre nuevo para que pueda resistir. Entonces quiero darte 3 razones y con esto voy a terminar este mensaje. Diga conmigo 3 razones por las cuales tenemos que pasar por procesos para transformarnos en odres nuevos. 3 razones por las cuales Dios quiere que nosotros aprendamos a resistir. Número 1, porque el enemigo no va a atacar lo viejo, él va a atacar lo nuevo. Y yo quiero que esto te lo lleves a tu casa, porque cuando el enemigo quiera venir a atacarte nuevamente, cuando el enemigo se levante como río, tú tienes que recordar que el Espíritu de Dios plantará bandera de victoria. Cuando el enemigo se levante contra ti, dice Dios lo va a hacer sin mí. Eso lo tienes que tener claro. ¿Y por qué tenés que aprender a resistir? Porque el diablo no va a atacar lo viejo, va a atacar lo nuevo. Así que si por ahí se anduvo derramando un poco de vino nuevo en estas reuniones, segura estoy que ustedes tuvieron ataques del enemigo en estos últimos días. Porque donde comienza a fluir el vino, vieron que el vino tiene olor, ¿sí? Es muy difícil que alguien tome y no se le sienta el aliento. Mira al que tenés al lado y decirle, me parece que tenés aliento. Decíselo, me parece que tenés aliento. Y puede ser que a los humanos se les escape esa sensibilidad en la nariz. Pero el diablo tiene mucha sensibilidad. Y donde hay alguien que estuvo tomando el vino del Espíritu Santo, tiene el aliento de vida dentro suyo. Se nota, se siente. El diablo va a querer atacarte porque sabe que hay aliento de Dios en tu vida. Así que cuando venga la prueba, la lucha, usted gócese, póngase contento, dance, alabe. Es que el diablo sabe dónde va a atacar. Entonces, ¿por qué tenés que aprender a resistir? Porque el diablo siempre va a atacar lo nuevo de Dios, no va a atacar lo viejo. Entonces, cuando usted no tiene ataques, cuando usted no tiene problemas, usted se tiene que preocupar. Porque hay alguien que está contento con usted. El diablo dice, ¿para qué voy a atacar a este? ¿Para qué le voy a hacer problema a este si este ya está conmigo? Pero cuando se levanta alguien con el aceite del Espíritu Santo, entonces el diablo también se va a levantar para quererte parar, para quererte destruir, para hacer obstáculo delante tuyo. Diga conmigo, el diablo no ataca lo viejo, ataca lo nuevo. Entonces cuando el vino empieza a fluir, se siente. Si no sabes resistir la prueba, diga conmigo esto, si yo no sé resistir la prueba, dígalo fuerte, porque usted está pasando esto. Si yo no sé resistir la prueba, se me trababa la lengua, ¿qué va a pasar? Voy a perder, voy a abortar lo que Dios me está dando. ¿Entiende por qué muchas veces recibe acá, pero allá afuera lo pierde? Porque no estamos preparados para resistir. Resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Me está escuchando? Entonces eso es lo que sucede cuando no estamos capacitados para resistir. Por eso Dios te tiene que hacer a prueba de todo. Los hombres más usados por Dios pasaron tragedias. Y quien les habla y quienes me conocen realmente a mí o me conocen de algunos años, sabe que yo no he pasado pruebas pequeñas, sabe que yo he pasado tragedias. Yo sé lo que es estar en el infierno.
Y si lo estoy predicando acá es porque me han enseñado, no solamente Dios, sino hombres que Dios ha puesto en mi camino a resistir, si no hoy estuviera en un manicomio. Pero los hombres, Gigi Ávila, escucha el testimonio de Gigi Ávila. Y tuvo que aprender a resistir. Tenemos que resistir. No podemos irnos de la iglesia por cualquier cosa. No podemos irnos de la iglesia porque no tengo la misma manera de pensar del pastor o del líder. No podemos irnos de la iglesia porque alguien no me saludó bien. No me puedo ir de la iglesia porque alguien me trató mal. Tenemos que resistir. Tenemos que ser una generación fuerte y valiente, no la generación, como dicen ahora, de cristal. Diga conmigo, yo no soy de cristal. Dios me hizo fuerte y me hizo valiente. Oh, yo estoy rodeada por los muros del Todopoderoso. Escudo es alrededor de mí. Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Resistir, resistencia. No pierdas lo que Dios te está dando. No pierdas lo que hasta donde vos pudiste llegar, no lo pierdas. Conocí mucha gente que Dios las quería llevar hacia su propósito, pero en el proceso desistieron. Cuando vino la lucha, cuando vino la prueba, no pudieron resistir. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un más excelente, diga conmigo, excelente peso de gloria. Y porque la presión del vino, número 2, debe formar a quien lo porta. La presión del vino debe formar a quien lo porta. El proceso de pruebas, de aflicciones, el proceso de desierto te alinea, te hace dependiente del Espíritu Santo. No te hace dependiente de tu fuerza ni de tu sabiduría humana. El proceso te alinea, te somete a la voluntad de Dios. Vieron que cuando hay personas que están en lo máximo de la angustia o de la prueba, son personas que no tienen orgullo. Cuando realmente una persona está quebrada, cuando una persona, mire, está en el último minuto de su vida, como en un accidente, ¿qué es lo primero que dice? Venga a la iglesia, sea cristiano, no importa de qué religión sea, sea ateo, sea lo que sea. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que dice cuando una persona ya está por morirse? ¿Qué dice? Ay. ¿Qué dice? Ay, Dios. Ay, Dios. Porque ese límite que atravesamos en las pruebas, las dificultades, nos somete, nos quiebra delante de Dios. Número 3, y con este terminamos. Porque la resistencia te posesiona para multiplicar lo que recibiste. La resistencia te posesiona para multiplicar lo que recibiste. En otras palabras, los que resisten se multiplican. Porque solamente los que resisten la prueba se convierten en testigos del poder de Dios.